El Espíritu Santo trae el derramamiento y avivamiento. Padre, te damos gracias en este día que tú nos has dado, Señor. Padre, imparte sobre nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento en Jehová y espíritu de temor a Jehová, Señor. Para andar diligentemente, Señor, en el temor de Jehová y guiar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, danos paz en nuestros corazones. Shalom a nuestras vidas, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Señor, danos shalom, que seamos hombres y mujeres de paz, pacificadores. Bienaventurados son los pacificadores. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, vamos a hablar de este tema que se llama el Espíritu Santo trae el avivamiento. El Espíritu Santo trae avivamiento. Entonces, el Espíritu Santo trae avivamiento. Cada vez que Dios envía una palabra, como en Génesis 3, dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y el Espíritu Santo viene a manifestar la palabra de Dios de manera tangible para que podamos experimentar a Dios. Entonces vamos a leer unos capítulos y unas cosas interesantes acerca de la persona del Espíritu Santo. Dice cuando el Espíritu Santo reposa sobre un lugar. Y esta palabra reposo es la palabra clave de este día, de esta enseñanza, porque el plan de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo, con su pueblo. Y cuando leemos Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, cómo termina toda la historia, es Dios que desciende del cielo a la tierra para habitar juntamente con su pueblo, para reposar. O sea que el plan de Dios siempre es reposar. Entonces cuando el Espíritu Santo reposa sobre un lugar, a eso es lo que llamamos un avivamiento, o sea, está sobre un lugar. Aquí vemos cuando Dios desciende sobre el lugar y la atmósfera es transformada para bien. Dice el Salmo 132, versículo 8, dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Salmo 132, versículo 8 dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces, el plan de Dios es siempre habitar en medio de su pueblo. Ese es el plan de Dios. Habitar en medio de su pueblo. Entonces, este pasaje se utiliza cuando dice que David trajo el arca que había estado perdida por mucho tiempo. Recuérdense que el rey Saúl había perdido el arca. El arca es un simbolismo del trono de Dios aquí en la tierra. Dice que el rey Saúl la había perdido en una batalla y por más de 40 años ellos estuvieron sin el arca del pacto. O sea que muchas veces se puede mantener funcionando un sistema sin la presencia de Dios. Entonces cuando David es ungido para ser rey, una de las primeras cosas que hace es buscar el arca que estaba perdida. Bueno, no fueron exactamente 40 años, fue un poco menos de 40 años. Entonces cuando David es puesto por rey sobre todo Israel, la primera cosa que David hace es traer la presencia de Dios otra vez a Israel. Entonces cuando David trae el arca del pacto a la ciudad que había conquistado, Jerusalén, la ciudad de David, dice Salmo 132, versículo 8, dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. O sea que en un avivamiento, Dios quiere también
reposar sobre un lugar y el lugar es transformado. Número 2, cuando el Espíritu Santo reposa sobre alguien se le llama ungido. Entonces, la persona tiene esta persona que es ungida por Dios con un llamado específico para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Dice, la persona tiene muchos dones de Dios, las multitudes se acercan para ver al ungido. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos ver, que era lo que estaba hablando con el pastor Luis, a veces vemos moveres de Dios sobre un lugar, pero vemos muy poco las manifestaciones de todos los dones. Y a veces vemos que Dios levanta a una persona con mucha unción de Dios, ungido de Dios, pero las multitudes vienen por causa del ungido, no por causa de la atmósfera que se está transformando en la región. Entonces, cuando el Espíritu Santo ya reposa sobre alguien, esa persona es un ungido de Dios. Ungido significa alguien que ha sido consagrado de Dios, consagrado para Dios para algo específico. Si usted pone agua y aceite en una vasija, ¿qué va a pasar? El agua baja y el aceite sube. La unción siempre tiene que ver con algo que es elevado. Y en la Biblia, ¿quiénes son los que eran ungidos? Los reyes, los sacerdotes, los profetas, y hay una unción del amado que aparece en Salmo 45 y en Cantares. Esas son las 4 tipos de oficinas que Dios ungía. O sea, Dios los elevaba para hacer algo específico para Dios. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Esta es la plenitud del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en muchos capítulos, como en Apocalipsis 4:5. Ahí aparece como las llamas que están ardiendo delante de Dios, las 7 lámparas. En Zacarías aparece como los 7 ojos de Jehová que están viendo todo. Son diferentes versículos para explicar un simbolismo que representa la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, un ungido es una persona que ha sido llenada con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene sobre la persona para hacer algo específico en la tierra. Entonces, Isaías 61 dice, buenas nuevas, salvación para Sión, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Entonces, estamos hablando sobre el Espíritu Santo trae el derramamiento y avivamiento. Entonces, en el primer punto hablamos de que el Espíritu Santo a veces puede venir sobre un lugar. El Espíritu Santo reposa, hay un mover de Dios, hay un avivamiento, personas son avivadas, pero a veces como que no se logra ver el desarrollo de todos los dones. Simplemente la atmósfera es cambiada y las personas vienen por causa de la atmósfera a ese lugar, como el avivamiento de Almolonga. Dice que después que fue destruida la idolatría en ese lugar, esos falsos dioses, hubo un avivamiento, las multitudes vinieron, el lugar de la región fue transformada. Dice que los alimentos, la tierra se sanó y los alimentos empezaron a crecer no solamente en abundancia, sino en tamaños gigantes. Pero en esta historia del avivamiento de Almolonga, aunque hay ciertos líderes que Dios levantó en ese lugar, no se ve mucho la manifestación de todos esos dones, como milagros, señales, prodigios y maravillas. Sí se ven ciertas cosas, pero como en la atmósfera. Significa que el Espíritu Santo puede transformar también las atmósferas.
En el punto número 2, el Espíritu Santo reposa sobre alguien. Ahora el Espíritu Santo va a utilizar a una persona. Esta vez viene sobre la persona. Significa que si la persona está en una nación, el Espíritu Santo está con esa persona en esa nación. Y cuando esa persona se mueve a otra nación, el Espíritu Santo también se va con esa persona, porque el Espíritu Santo solamente está reposando sobre esa persona, más no sobre ese lugar. Significa que a veces pueden ir una o la otra. Pero la Biblia también habla que a veces estas dos cosas coinciden al mismo tiempo. Dios unge a las personas, pero también Dios, el Espíritu Santo, reposa sobre un lugar de tal manera que lo transforma. Y a esto lo vamos a llamar el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo es cuando coinciden las dos cosas. Personas ungidas por Dios y el lugar donde están también es transformado. Entonces, esta es cuando coinciden las dos cosas. El lugar y la persona. Porque en un derramamiento del Espíritu Santo no solamente es como que el ungido por Dios, sino que las personas necesitan ver en la sociedad, en la región, que algo cambió en ese lugar. No solamente que una persona tenía señales, prodigios, maravillas y milagros, sino que también el lugar donde están es transformado. Entonces, esto lo vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para que vean, ustedes, por ejemplo, dice Jesús estaba ungido por Dios, pero cuando llega a Nazaret, su pueblo natal, las personas que lo conocían, dice que Jesús hizo milagros, pero no hizo muchos milagros en ese lugar. Hizo, pero no muchos. Porque en la misma atmósfera del lugar, ese familiarismo que tenían con Jesús, las personas decían, oye, ese no es el hijo de José. Entonces se empezaron como a familiarizar con el Jesús que ellos conocían como jovencito, como un joven. Entonces decían, oye, ese no es el hijo de José. Entonces dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. Después dice que Jesús se movió de ese lugar. O sea que hay lugares donde usted llega y la fe está súper alta. La emuná de los últimos tiempos, la fe está tan alta que las personas tienen hambre y sed por la palabra. Y usted llega a otros lugares donde las personas, algunos son incrédulos. Entonces cuando usted entra en una atmósfera donde hay muchos incrédulos y algunos tienen fe, entonces es como que hay pocas manifestaciones. Entonces vemos que a veces pueden coincidir las dos cosas. Una persona ungida por Dios, pero también un lugar donde cuando ese ungido llega, la atmósfera del lugar, ¡pum!, explota con la gloria de Dios. A esto lo vamos a llamar el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, voy a darles el ejemplo cuando suceden estas cosas, el derramamiento. Jesús es un ungido que va a un lugar de avivamiento. ¿Cuál era ese lugar? Era la tierra de Zabulón y Neftalí. Esto lo vamos a ver en Mateo 4. Aquí suceden las dos cosas, tanto la atmósfera del lugar es transformada para bien y la persona que Dios llamó es ese ungido, opera con muchos dones, señales, prodigios, maravillas y milagros. O sea, estaba Jesús en una tierra que la gente tenía tanta fe, que habían demasiados milagros, demasiadas señales, demasiados prodigios, demasiadas maravillas. Porque no solamente Jesús estaba ungido, sino que las personas de ese lugar tenían hambre y sed por ver la gloria de Dios, por ver la presencia de Dios, por ver el poder de Dios siendo manifestado. Entonces estos los ejemplos los vamos a ver en Mateo 4, versículo 11 al 25, Joel 2, versículo 28 al 32, en Hechos 2 y en Hechos 4, versículo 23 al 37. Dice, Mateo 4 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz les resplandeció. ¿Ven? Jesús llega a un lugar
y la luz resplandece sobre el lugar, sobre la atmósfera de esa región. O sea que no era Jesús solamente el ungido, sino que el mismo lugar, la atmósfera, los cielos, los aires, la tierra, el mar, debajo de la tierra misma, todo empezó a florecer, a reverdecer. Y las personas de esa región también empezaron, dice que los que estaban muertos empezaron a revivir, los que tenían enfermedades, todas las enfermedades se les fueron, todo. Ahora les voy a dar la lista de qué era lo que pasaba cuando estas dos cosas hacían un match. El ungido de Dios y la atmósfera del lugar era bien recibida. Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido, y todo el mundo se arrepentía. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. O sea que, ¿qué era lo que predicaba Jesús? Dice aquí específico, el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Es Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, que me ungió para dar buenas nuevas a los abatidos. Ese es el evangelio, esa es la predicación del reino de los cielos. Entonces cuando esta predicación viene, dice Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Dios se ha acercado a ustedes, y en ese arrepentimiento de regresar su corazón otra vez a Dios, ese primer mandamiento, entonces van a haber señales, prodigios y maravillas sobre la tierra. Entonces después que Jesús predicaba el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad. No dice algunas enfermedades, algún tipo de enfermedad, dice todas las enfermedades. Después dice todas las dolencias en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron, dice, todos, no algunos, todos, los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Tormentos viene como de tormentas. Los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿A quiénes? A todos. Le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, significa 10 ciudades. Aquí había una región donde habían 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. ¿Ven la diferencia? Aquí hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Dios envía a la persona al ungido de Dios, pero el lugar donde está también es transformado. Por ejemplo, eso pasa en la vida diaria práctica del cristiano. Usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, pero en la semana usted va a su trabajo, a su diario vivir normal. Cuando usted llega a ese trabajo donde usted labora, ese lugar a lo mejor tiene una atmósfera negativa, de tinieblas, pero usted es luz. A eso es a lo que me refiero. Usted puede estar lleno de Dios, pero el lugar donde usted llega no lo está. Entonces, como a Jesús le pasó, Jesús estaba ungido por Dios, pero llegó a Nazaret. Dice que hizo milagros, pero no pudo hacer muchos. Entonces después dice el versículo, dice que Jesús salió de ese lugar, se fue a otro lugar, que fue a la tierra de Neftalí y Zabulón, en Galilea. Y cuando Jesús llega a este nuevo lugar, en Nazaret, dice, algunas personas recibieron milagros. Pero cuando llega a la región de Galilea, Neftalí y Zabulón, dice, todos eran transformados, todos eran sanados, todas las dolencias eran sanadas, todos los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los que estaban endemoniados, los que tenían lunáticos, problemas mentales, paralíticos, dice, y los sanó a todos, todos, todos. Eso es el derramamiento del Espíritu Santo, cuando coinciden las dos cosas, el ungido de Dios y un lugar donde Dios quiere reposar. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo reposa sobre un lugar, sobre una región. Por eso que ustedes ven como en las historias de
de las Islas Hébridas. Ellos estaban orando por avivamiento, por un mover de Dios, para que Dios derramara ríos en agua seca. Isaías 44:3, eso es lo que ellos estaban orando. Dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre el lugar, las personas de la región físicamente, tangiblemente, empezaron a sentir la atmósfera de que algo había descendido en ese lugar. Se manifestaron luces visibles sobre las casas de las personas que estaban orando. Después dice que las personas, aquellos jóvenes que estaban en las tabernas, en los vicios, dice que ahí en esos lugares, en esa región, como estaban como a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros más o menos del lugar del templo, dice que los jóvenes en ese lugar se empezaron a arrepentir solos. Cayeron al piso y empezaron a decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y después, sobrenaturalmente, empezaron a caminar y llegaron hasta la iglesia. Entonces, el lugar, la atmósfera, era transformada para bien. Eso es un derramamiento donde la región también es transformada para bien. No solamente que hay un ungido por Dios, sino que el lugar, la atmósfera del lugar es transformada. Hay lugares donde usted puede ser luz, pero la atmósfera donde usted está es tinieblas. Pero aquí en Mateo suceden dos cosas. Jesús es la luz del mundo, pero el lugar donde llegó también se transformó en luz. Y cuando la luz llega, todas las enfermedades se van, todas las dolencias se van. Todos los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, todos son sanados, curados, liberados. Eso es lo que sucede en el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que es importante orar por el derramamiento del Espíritu Santo, porque el derramamiento, siempre que usted ore por derramamiento, va a haber avivamiento. O sea, el mismo derramamiento del Espíritu Santo cuando desciende sobre un lugar trae avivamiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No solamente tú eres avivado, sino que la atmósfera donde tú estás, tu familia, la barriada donde tú estás, la comunidad, la región, es transformada para bien. Entonces, vamos a ver el Espíritu Santo, la paloma del Espíritu Santo. Dice en Génesis Génesis 1, dice, creando una atmósfera y un lugar. Recuérdense que, ¿cuál es el fin del Espíritu Santo? Reposar. En Génesis 1 vamos a ver 3 etapas que el Espíritu Santo va a hacer sobre la vida de una persona y sobre un lugar. En la primera etapa vamos a tener encuentros con Dios. O sea que cuando Dios quiere llamar a una persona para ser ungido, lo primero que tiene que suceder es que tiene que pasar por un encuentro. Si la persona no pasa por un encuentro, no puede ser utilizada por Dios. Necesita tener un encuentro con Dios. Así como Moisés tuvo un encuentro con la zarza, ese fue el primer encuentro. Abraham tuvo un primer encuentro con Dios. Gedeón tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Y si nos vamos en toda la historia de la Biblia, Jacob tuvo un encuentro con Dios en el sueño, en Génesis 28. Todos los hombres en la Biblia tienen siempre un primer encuentro. Este primer encuentro es es como el comienzo de la consagración. Porque es como que tú tienes una vida normal, pero cuando viene un encuentro con Dios, ese encuentro con Dios es algo como tú con Dios. Aquí no tiene que ver si tus padres son cristianos. Este es un encuentro con Dios cara a cara. Ese es el primer encuentro que tú dices, wow, Dios realmente existe. Y te da una seguridad de que Dios quiere hacer algo con tu vida. Entonces en la primera etapa,
necesitamos encuentro con Dios. Entonces en Génesis 1 dice que el Espíritu Santo se movía primero sobre las aguas, porque se estaba preparando la transformación de un lugar. Número 2, dice luego la paloma aparece. Bueno, en Génesis 1 no dice la paloma, sino que dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, y en hebreo dice como algo que está revoloteando sobre las aguas. No dice que había una paloma, sino que dice que estaba revoloteando. O sea, movimiento, había un movimiento. Si no hay movimiento, las aguas se estancan. Significa que el Espíritu Santo quiere siempre estar en movimiento, pero hay un tiempo donde el Espíritu Santo va a reposar, o sea que Él se queda en ese lugar. Número 2 dice, luego la paloma aparece en la historia de Noé trayendo la hoja de olivo que representa la unción. Entonces dice, en la segunda etapa somos ungidos por Dios para hacer una obra. Entonces primero lo que Dios hace es llama a la persona tiene un encuentro con Dios. Y lo segundo que va a hacer Dios es ungir a la persona. Le va a dar unciones, le va a dar ciertas habilidades espirituales que esa persona va a desarrollar con el tiempo, a medida que su corazón, su alma, su espíritu son perfeccionados en la fe. O sea, la persona va creciendo en Dios espiritualmente. Número 3, luego la paloma, después de eso, después de la historia de Noé, la paloma solamente aparece otra vez cuando en las leyes levíticas sobre los sacrificios, y después de ahí no aparece más nunca la paloma hasta Mateo 3. Luego la paloma aparece otra vez en el bautismo de Jesús para reposar ya no sobre un lugar, sino sobre alguien. Dice que Jesús entró a las aguas bautismales, los cielos se abrieron, dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma, se escuchó una voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces la persona es bautizada, y esta vez Dios reposa sobre la vida de esta persona, y esta persona tenía que ser mansa y humilde, tenía que ser un hombre de paz, shalom, porque el Espíritu Santo solamente va a reposar cuando una persona es shalom, es paz. Significa que no es una persona eh, pleitera, que le gusta mucho la gritería, la guerra, las riñas. No, 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 no. El Espíritu Santo está buscando una persona shalom, una persona de paz, una persona que sea mansa y humilde. Entonces dice, Jehová ama a los hombres de paz, dice como Salomón. Una persona que alcanzó la paz de Dios es porque tiene la plenitud de Dios, ha sido llenada con Dios, con el Espíritu Santo, y está completo. Esa plenitud dentro de su corazón lo hace estar en un estado de paz. Ustedes ven que Moisés él era tranquilo. Antes del encuentro, Moisés era una persona súper agresiva. Cuando se necesitaba el momento, era agresivo. Pero después que él tiene el encuentro con Dios, su corazón y su carácter empezaron a cambiar. Dice que se volvió en su generación, se volvió la persona más mansa y más humilde. Moisés era tranquilo. Pero cuando lo molestaban, Moisés entraba en una furia y una ira terrible. Y eso lo llevó a cometer también cuando, cuando Dios le dijo, háblala a la tierra prometida. Entonces Dios está buscando hombres que sean de paz, gente tranquila, dice. Y eso pasa en hebreo. Una persona que está llena, que está a plenitud, que está completa. Una persona que está plena, está satisfecha en Dios. Segunda Samuel 12:24 dice, y consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y lo llamó Salomón, al cual amó Jehová. Salmo 37:37 considera al íntegro y mira, hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Y qué significa Salomón? Paz,
Shalom de Dios. Entonces, Salomón era un hombre tranquilo, un hombre de paz. Esas personas que traen la paz de Dios, dice, son a las personas a las cuales Dios ama. Entonces, por eso que dice que Jesús era un hombre manso y humilde. Dice que cuando la profecía, cuando entró en el burrito, en la asna, dice porque era un anuncio de paz. Era un rey que venía en paz. Si hubiera entrado un caballo, pero dice que Jesús viene en... ¿Cómo accedemos a ese reposo de Dios en nuestra vida? Recuerden que el Espíritu Santo quiere reposar. ¿Qué hacemos para que el Espíritu Santo repose no solamente sobre nuestras vidas como ungidos de Dios, sino sobre un lugar? Y es hacer esto, es obediencia y hacer la voluntad de Dios para poder transicionar en todas estas cosas. Recuerden que primero Dios llama, por eso que a veces la Biblia dice que muchos son llamados y pocos son escogidos. Entonces lo primero que Dios hace es llamar. Después, segundo, ungir. Y cuando la persona entró en madurez espiritual, ahora el Espíritu Santo quiere reposar. Por eso que David cuando peca, dice, Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Significa que podemos contristar al Espíritu Santo. Entonces la idea para que el Espíritu Santo repose es hacer la voluntad de Dios. Dice, aprender a esperar en obediencia. Por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos, esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y sean revestidos del poder de Dios. Eso era una dirección, un comando que tienen que hacer los discípulos, esperar hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y los revistiera con poder. Entonces, esto es lo que Dios está buscando. A esto le vamos a llamar audiencia de uno. ¿Qué es audiencia de uno? Audiencia de uno tiene que ver no solamente yo como individuo personal, sino colectivamente. Porque yo tengo que venir delante de Dios, delante del Cordero, delante del trono de Dios, cara a cara. Porque igual de todas maneras, en el cielo vamos a estar cara a cara con Dios. Audiencia de uno nos va a llevar no solamente a nosotros personalmente, sino colectivamente a ir delante de Dios. Una audiencia con el uno. O sea, dice el Shema Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, tiempo al Señor tu Dios adorarás y a solo servirás. Pero audiencia también tiene que ver con alguien presentándose delante de alguien mayor. En este caso, venimos delante de Dios para presentarnos delante de Jesús. ¿Con cuál objetivo? Esta audiencia de uno es un tiempo que uno tiene, es el tiempo con Dios que uno tiene, un tiempo de adoración, un tiempo de oración. Pero si ustedes se fijan, la oración apostólica que hicieron en Hechos 2 y en Hechos 4, vemos ciertos parámetros que tenían los discípulos. Y una dice que es que oraban todos como si fueran una sola persona. Habían 120, pero no estaban como dispersos orando cada uno lo que le venía a la mente. No. 120 se juntaron para orar una sola cosa. Señor, derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Y tanto en Hechos 2 y Hechos 4 dice que ellos por eso dicen los versículos, a una sola voz, unánimes, juntos. Juan 17 dice que yo y el Padre uno somos. Dice, para que ellos estén en mí y yo en ellos, para que seamos uno. Por eso esto se llama audiencia de uno. No solamente que yo vengo a orar delante de Dios como uno solo, sino colectivamente, que cuando nos vamos a reunir, Dios quiere que todos juntos, unánimes,
Dice, porque tenían todas las cosas en común, uno en amor. Lo que pasa es que en hebreo, eh, uno es la palabra ehak. E-J-A-D, ehak. Y ehak significa perfecta unidad. El Salmo 133 dice que la unción que es derramada sobre el sumo sacerdote, dice que cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón. Entonces cuando hay unidad, Dios derrama su unción, su Espíritu Santo. Entonces dice que los discípulos, dice que oraban a una sola voz, estaban siempre unánimes juntos, tenían el amor de Dios, uno en amor. Juan 17, este es el amor, este es el mega amor, el amor incondicional. Entonces, en esta audiencia de uno, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ponernos de acuerdo, como dice el pastor Luis, dice, háganse oraciones en común acuerdo. El pastor Luis le dice esto, concierto de oración. Son diferentes formas de decirlo, ¿no? Yo le digo audiencia de uno, el pastor Luis dice concierto de oración, pero todo es el mismo fin. ¿Cuál es el fin? Que la iglesia se une como uno, no solamente como ustedes que vienen a la iglesia, sino el cuerpo de Cristo, se une como uno solo para orar una sola oración extraordinaria. No una oración de mantenimiento. Nosotros tenemos dos tipos de oraciones. Oraciones extraordinarias, que son las oraciones de el derramamiento del Espíritu Santo, de avivamiento, y las oraciones, el otro tipo de oración, que son las oraciones, digamos, un poquito más generales, ¿no? Como las oraciones del diario vivir. Pero cuando se trata de el derramamiento del Espíritu Santo, se tienen que hacer oraciones extraordinarias, porque se requiere un poquito más de clamor en el Espíritu. Entonces, estas oraciones, ¿cuáles son las oraciones? Unirnos como uno y orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Cada vez que oramos por el derramamiento del Espíritu Santo va a traer avivamiento. Otra oración que es extraordinaria es el avance del reino de los cielos. Las otras oraciones de mantenimiento, esas ustedes las pueden hacer en su tiempo privado, secreto. La oración de mantenimiento es cuando usted ora por sus cosas personales, sus necesidades básicas, para que Dios supla esa necesidad. Pero imagínense, estamos en el aposento alto y Jesús nos dijo, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de oración estaban haciendo los apóstoles? ¿Oraciones extraordinarias o oraciones de mantenimiento? No, ellos estaban haciendo oraciones extraordinarias. ¿Cuál es la oración extraordinaria? Que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Y eso fue lo que Dios contestó. Después Pedro explica que esto lo que está sucediendo es el derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2, versículo 28. Entonces, en un derramamiento coinciden las dos cosas. Los hombres y mujeres de Dios que oraron e intercedieron, solamente ellos reciben esa unción de Dios. Son revestidos con el poder de Dios y con la gloria de Dios. Y el lugar donde están también es transformado. Y a eso nosotros le vamos a llamar el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. No solamente sobre nosotros, sino sobre la región o el lugar donde estamos, sino que la sociedad que está alrededor ve, palpa, siente, escucha que Dios no solamente está haciendo algo dentro de esa iglesia, sino que la misma comunidad, la región, la nación, el país está siendo
transformada por el poder del Espíritu Santo. Y cuando sucedan todas estas cosas y están sucediendo estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Cuando veamos señales, prodigios, maravillas y milagros, darle siempre a Dios toda la gloria. Todo fue creado por Él y para Él. Todo viene de Dios y otra vez regresa a Dios. Así que vamos a hacer, oren conmigo, como una audiencia de uno. Padre, en el nombre de Jesús, nos reunimos, toda persona, Señor, que escuche este mensaje, Señor, este video, Señor, hasta el último de la tierra, Padre, nos unimos como una audiencia de uno, Señor, como un concierto de oración y de adoración para el Rey de Gloria, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Señor, venimos delante de ti, Señor, por el poder de la sangre de Cristo de Jesús, delante, Señor, del trono de gloria, a una sola voz, unánime juntos, uno en amor. Padre, te pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, que tú derrames ahora tu Espíritu Santo de Dios y que des a tu iglesia y al cuerpo de Cristo aquí en la tierra avance del reino de Dios sobre la tierra, y que toda la tierra, Señor, sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Te lo pedimos, Señor, ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.